Buenos días o buenas tardes, queridos alumnos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para abordar la tercera semana de trabajo. Estamos en el ecuador del curso, de las 5 semanas que voy a estar con ustedes. Y en esta semana toca abordar el estudio del entorno institucional. Vamos a definir qué se entiende por entorno institucional y luego pues dar algunas herramientas para su análisis y algunas fuentes, las principales fuentes de información para obtener los datos. Por lo tanto, esta secuencia va a ser idéntica en las sesiones que restan, en las otras dos sesiones. Primero un marco teórico, luego unas herramientas, orden práctico para modelizar esos elementos teóricos y finalmente unas fuentes de datos. En ese sentido, a continuación vamos a ver el índice, la secuencia de contenidos que voy a desarrollar en esta sesión. En primer lugar, voy a hablar como he dicho, del entorno institucional. En segundo lugar, una de las herramientas más populares para analizar este entorno, que es el PEST. Y finalmente el informe Doing Business, que es la principal fuente de información, una de las principales del entorno institucional. No obstante, yo les facilitaré fuentes adicionales, alguna más. Dentro de los recursos que tienen para abordar este estudio, aparte de esta presentación, tienen una presentación ampliada con más información, como en el tema anterior, una presentación esquemática elaborada por mí y que por razones pues, de tiempo y no agotarles con mi charla, con mi exposición, pues no tenía cabida estas transparencias en este momento, en esta charla. Luego tiene un artículo teórico, uno de los muy corto, muy fácil de leer, es espléndido, es de Douglas North. Douglas North es un historiador económico, fue premio Nobel de Economía, y este es el discurso de ingreso, digamos, en el Club de los Nobel, cuando recogió su premio. Repito, está traducido al castellano, es muy cortito y describe lo que son las instituciones y el papel que juegan en el crecimiento, en el desarrollo económico. Es una perspectiva amplia, histórica, que permite en una primera aproximación, con muy poco esfuerzo, comprender cómo influye el marco institucional en todas las actividades económicas y especialmente en la creación de empresas y en la innovación. A continuación, también hay una presentación, un conjunto de transparencias de Robinson, que Robinson es el autor, junto con Acemoglu, del libro base que han venido leyendo hasta el momento, es decir, ¿por qué fracasan los países? Es una presentación que hizo en Colombia hace unos años y presenta un esquema de este libro. La estructura de la presentación es muy fácil de seguir y de leer y bueno, pues es un recurso complementario. El cuarto recurso que tienen acceso es un PDF con el informe, el último que se ha elaborado, del Doing Business, el de 2015. Este es un informe, quizás luego comentaré un poquito más ampliamente de él, en sus características. Es quizá el principal informe que recoge indicadores a nivel país, de la mayoría de los países del mundo, sobre su entorno institucional y cómo afecta esto especialmente a hacer negocios, a emprender actividades empresariales. Luego les doy la web de este informe, el Doing Business, que también está en varios idiomas, entre ellos el castellano, y donde hay informes incluso especiales y monográficos sobre distintos aspectos, sobre distintas áreas del entorno institucional, sobre distintas áreas geográficas. Yo les invito a que exploren, a que pierdan tiempo, a que inviertan tiempo explorando esta web, que es uno de los recursos más valiosos y más interesantes sobre la actividad emprendedora. Yo insisto, subrayo que este es uno de los primeros recursos, de los recursos más interesantes. Al mismo tiempo les doy el vínculo con un vídeo de la presentación del último informe del Doing Business, muy cortito, de 4 minutos, que bueno, pues les puede servir de complemento, de apoyo.
Y finalmente una conferencia un poquito más larga, de 30 minutos, del mismo autor que he mencionado antes, de Robinson, que es el coautor con Acemoglu de el libro que les he recomendado de lectura, ¿Por qué fracasan los países?, donde pues incide en los aspectos fundamentales de su hipótesis, el papel de las instituciones eh, extractivas o inclusivas y cómo influyen estas en el crecimiento, en el desarrollo económico, en la creación de empresas, en la innovación de los países. Repito, es una conferencia reciente, está en castellano. Robinson pues habla aceptablemente bien en nuestro idioma y bueno, les invito a verla. Estos son los recursos que vamos a aprovechar para desarrollar las actividades. La primera, como va a ocurrir en todas las semanas, es elaborar un informe ejecutivo de los principales indicadores del entorno más inmediato. Es más cómodo utilizarlo a nivel país, pero también, si lo juzgan conveniente y si es de su interés, si tienen la información, pues en su región, en su ciudad, en su área metropolitana, pueden recoger los indicadores más significativos de su entorno institucional. Si lo recogen a nivel país, pues el Doing Business, yo creo que su país está recogido ahí seguro y tienen prácticamente todos los indicadores de sobra para elaborar un informe riguroso y completo. Esta información la pueden integrar como deseen. Una recomendación podría ser utilizar el modelo PEST, que veremos a continuación, que les voy a describir a continuación, o bien una información más cualitativa, es decir, sin esta estructura del PES, siguiendo un poco el hilo conductor, los argumentos del libro base, el de Acemoglu y Robinson. Es decir, calificar qué instituciones, ahora veremos el concepto de institución más adelante, son inclusivas o extractivas en su país. Es decir, un poco en base a su criterio, a su juicio de valor. Estará el consabido cuestionario también y durante toda la semana pues, podemos discutir o participar en un foro de discusión para aclarar estos conceptos sobre las instituciones de su país, de sus países respectivos, ¿no? Son extractivas, son inclusivas, qué dimensiones del entorno institucional son más relevantes en su tierra, en su país, cuáles deberían mejorar, etc. Pero yo les invito efectivamente a participar en este foro. Y ahora, sin más, después de haber presentado el plan de trabajo de esta sesión, voy a dar de forma muy sucinta las principales pinceladas de este tema. Bueno, lo primero, aclarar el concepto de entorno institucional. Los que tengan formación económica o hayan dado algún curso de administración de empresas, pues lo mismo están familiarizados al concepto de entorno general o macroentorno. Es lo mismo. Actualmente, en los últimos años, se suele hablar, ¿no? Se suele más de entorno institucional, gusta más esta etiqueta, pero básicamente incluye las mismas dimensiones. Yo que siempre me voy a prefiero referirme a entorno institucional y yo les aconsejo que ustedes lo hagan lo mismo. Pero insisto que es el mismo concepto que entorno general o macroentorno. Este entorno siempre está vinculado a un espacio geográfico, a un determinado espacio geográfico. Puede ser un conjunto de países, supranacional, Sudamérica, la Unión Europea, Centroamérica, Caribe. Puede ser a un país, a una región, a un área metropolitana, a un distrito industrial. Y engloba distintos factores económicos, demográficos, socioculturales, político-legales, de medio ambiente. Aquí no hay consenso, pero en la academia, en los estudios, pero básicamente es todos los factores que pueden influir en las actividades económicas en una región, en un entorno, en un espacio geográfico determinado. ¿Por qué son importantes las instituciones? ¿Qué son las instituciones? Bueno, pues siguiendo, si han leído, van a leer a continuación el artículo de North, son de forma muy, muy plástica, se pueden definir como las reglas del juego de la sociedad. La actividad económica, la convivencia en un país se rige por distintas reglas. Unas son formales, otras informales, unas están escritas, otras son pautas de comportamiento heredadas, unas son reglas socioeconómicas, otras más
están vinculadas a la conducta, al comportamiento, a las relaciones entre los individuos, las que regulan los incentivos en el intercambio humano, que se valora más en una sociedad, el mérito, el pertenecer a una familia, a una comunidad, a un clan, que sirve para progresar en la sociedad, que facilita el éxito en la sociedad y que lo dificulta también. A este conjunto de elementos se les llama instituciones. La economía, de hecho hay una rama de la economía que es la economía institucional, la teoría institucional, que está muy desarrollada y que básicamente, como pueden ver en el pie de página, pues hay varios economistas, hay unos 4 o 5 premios Nobel que han recibido el premio Nobel en este campo, y el primero de ellos fue Douglas North, que es el artículo de referencia que les he facilitado, ¿no? Que aparte de ser el discurso para obtener el Nobel de Economía, pues también se ha publicado en una de las mejores revistas de economía que se publican en el mundo. Entonces, North describe las instituciones como restricciones diseñadas por los individuos para limitar la incertidumbre que afecta al intercambio, a las relaciones humanas. North lo amplía mucho al ser historiador y habla de cualquier tipo de relación, de interacción económica, interacción social, es el conjunto de reglas que hacen funcionar una sociedad, son las reglas del juego. Y se clasifican en 3 tipos. Hace una primera clasificación en 3 tipos. Formales, es decir, son las que se conocen, las leyes, los reglamentos, las constituciones, los derechos de propiedad, es decir, todo el conjunto de legislación, las leyes que hay en un país y en un territorio. Y luego, por otro lado, están las restricciones informales. Estas no están escritas, se aplican de forma tácita por la herencia, por la tradición. Son normas de comportamiento, convenciones, costumbres, modales, tradiciones, valores. Muchas veces, casi siempre, ustedes, me imagino que no se les están ocurriendo muchas formas de cómo las restricciones informales afectan a las restricciones formales e incluso algunas las limitan o condicionan su aplicación. Y finalmente estarían los mecanismos de supervisión, es decir, los mecanismos que la sociedad se ha dotado para verificar que las restricciones se cumplen, que las normas y las leyes de comportamiento se cumplen. En las formales ya sabemos que es el sistema judicial, la policía, pero las informales también hay sistemas de restricción. La familia, los amigos, el grupo social también de alguna forma obliga al cumplimiento de estas normas, en este caso las restricciones informales. Con este panorama queda definido el entorno institucional y simplemente dar una pincelada de qué se entiende por un marco institucional de calidad, que es el consenso. Un marco institucional de calidad es cuando permite, facilita el crecimiento económico, el desarrollo, la creación de empresas y de las distintas atributos que se ha dado o que se ha señalado que es conveniente que tenga un marco institucional, las que aparecen en estas transparencias serían las más convenientes. Un marco institucional de calidad cuando protege los derechos de propiedad y contrato, cuando garantiza la competencia y fomenta la libertad económica, cuando facilita la confianza mutua entre los miembros de la sociedad, creando capital social, y también cuando permite controlar las acciones del gobierno, ¿no? y de otras instituciones, la libertad política, limitar las acciones de la corrupción, etc. En este sentido, uno de los libros que ha tenido un mayor impacto en los últimos años es el que les he recomendado de lectura básica, el de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. En este libro, que es largo, pero yo creo que es de fácil lectura, yo pienso que trasciende quizá los contenidos de este curso y les permite entender e interpretar por qué su país, su entorno, crece a una determinada tasa o se ralentiza, es decir, permite identificar cuáles son las causas históricas que han delimitado el crecimiento, el desarrollo de un país o lo han potenciado. Ha tenido un grandísimo impacto extraordinario. Si ustedes buscan por internet, verán millones de referencias, de citas, de
desarrollos de las ideas que plantean estos autores. Entonces yo les invito a que reflexionen sobre él en los foros y también pues incluso incorporen esos conceptos. Incluso es posible que encuentren en sus páginas alguna referencia a su país. Bueno, esto es como introducción, como elemento más teórico, conceptual. Ahora viene un elemento más operativo que es más fácil de interpretar y que me imagino que incluso muchos de ustedes conocen. Es un análisis, el análisis PES, que permite pues, evaluar el entorno institucional de un país, el entorno general. Bueno, esta herramienta está muy difundida en el ámbito de la administración de empresas y pasa por esas, digamos, 4 etapas. Primero hay que definir el nivel de análisis, si se trata de un conjunto de países, si se trata del país, si la región, el clúster. Luego determinar qué dimensiones del entorno se quiere analizar. Luego qué variables o factores clave dentro de ese entorno se van a medir. Y finalmente elaborar un perfil estratégico. Perfil estratégico como el que aparece aquí, donde se recogerían pues, distintos factores de estas dimensiones y se vería hasta qué punto estos factores son positivos, negativos, neutrales, y bueno, pues se vería en el caso de los que estén en la parte baja, como muy negativos, pues qué acciones hay que introducir para mejorarlos. En todas estas dimensiones, sociocultural, económica, tecnológica y legal, pues pueden coger la información de muchos lugares, de muchas fuentes. Ahí yo les he indicado algunas de las fuentes donde hay información sobre el entorno institucional. De la dimensión político-legal, de la dimensión sociocultural, de la dimensión económica y de la dimensión tecnológica. Algunos de estos indicadores, en concreto el índice de la facilidad para hacer negocios, el índice lo vamos a utilizar a continuación, pero también puede estar el índice de la corrupción que elabora Transparencia Internacional o cualquiera de los índices de libertad económica y política que hay que se publican pues, desde hace incluso décadas, ¿no? En algún lugar. Estos recogen indicadores a nivel país y, repito, pueden ser muy útiles para elaborar estos análisis, estos perfiles. Les invito, si tienen tiempo, también a bucear en estas webs. Finalmente, hacerles un pequeño resumen, adelantarles del informe del Doing Business, que elabora el Banco Mundial desde hace más de una década. Este informe lo empezó a elaborar el Banco Mundial cuando detectó pues, la importancia que tenía el entorno institucional desde 2002 y se comparan las normas que regulan las actividades económicas en cerca de 200 países. Entonces es un informe anual y es un buen índice, establece un ranking de países y además pues es un buen índice para evaluar la facilidad de hacer negocios en los países y que bueno, este índice mejorará en la medida en que el ambiente regulatorio en ese país pues sea mejore. Entonces el entorno institucional, el análisis del entorno institucional mediante el Doing Business pues, recoge digamos, todas las etapas del proceso de creación empresarial. Empieza en la parte de arriba, que tiene la transparencia, en todos los requisitos y trámites que afectan a la constitución de un nuevo negocio, la apertura de una empresa, el empleo de trabajadores. Sigue a la derecha en la obtención de instalaciones, el manejo de permisos para construcción, registro de propiedades, obtención de electricidad. Luego, obtención de financiación, obtención de crédito, protección de inversores. A continuación, incluso, pues cuando las cosas van mal, hasta qué punto se cumplen los contratos, cómo se resuelven las insolvencias, las situaciones de quiebra. Entonces, son aspectos que afectan a la actividad emprendedora e incentivan la creación de empresas en un determinado territorio. En definitiva, el Doing Business presenta 10 grupos de indicadores. Quizá el más interesante es el de la apertura de una empresa que recoge, como ven ahí, pues 4 aspectos, es decir, el número de
de procedimientos necesarios para gestionar una empresa, el tiempo que se tarda en promedio en registrar una empresa, el coste oficial de esos procedimientos y el capital mínimo obligatorio para crear una empresa. Todo esto en porcentaje esto relativo en cada país, el porcentaje del Producto Interior Bruto. Entonces yo les animo a que se focalicen especialmente en este conjunto de 4 indicadores, que es obviamente el que más afecta a la creación de una empresa. Y bueno, yo que estoy convencido que en su país está elaborado el informe y quizá aquí, bueno, pues como dar una última pincelada al informe de un business, ahí aparece con distintos grados, de más amarillo, digamos, a más oscuro, pues el puesto que ocupan los distintos países en cuanto a la facilidad para hacer negocios. Digamos, los más claros, en tenor amarillo, serían ocupan los 38 primeros puestos y, digamos, los más oscuros, los más grises, serían los últimos puestos, del 150 en adelante. Bueno, en cualquier caso, para presentarles aquí los datos no es operativo, es un poco pesado. Yo les invito a que entren en la página de este informe, del Business, que busquen el informe corresponde a su país y que elaboren pues, en la tarea que les he mencionado pues, el informe ejecutivo. Y nada más, pues ha sido un placer estar de nuevo con ustedes y hasta la próxima semana.